días, amada iglesia. Vamos a orar antes de dar inicio con nuestro sermón dominical. Soberano Padre, nuestro Dios, te damos muchas gracias en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor y suficiente Salvador Jesucristo, el cual se entregó por nosotros, Señor, para que podamos hoy estar delante de ti adorándote. Por eso, Señor, suplicamos de tu ayuda, de la asistencia de tu Santo Espíritu, para que tú nos hables en esta mañana con poder, Señor, a nuestros corazones. Permite que tu palabra quede albergada para siempre en él. Ayúdanos a comprender las verdades de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando, a seguir caminando y andando en Cristo. Ayúdanos a través de la predicación de tu palabra a ser exhortados, consolados, alentados, Señor. Por favor, ayuda al predicador, guárdalo de la herejía. Ayúdalo, Señor, a que pueda expresar fielmente lo que dice tu palabra. Y permite que mis hermanos, que tu pueblo, Señor, la reciba con humildad y con sencillez, para la gloria y honra de tu Santo Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie. Les invito a que por favor me acompañen a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer nuevamente todo el capítulo hasta el versículo 7 para tomar el contexto, desde el 1 al 7. Dice la palabra de Dios: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En esta tercera sección de la carta habíamos estudiado cómo el apóstol Pablo describe su ministerio apostólico, un ministerio que implicaba para él una gran lucha espiritual. Y esa era parte de esa lucha a favor de los creyentes en Colosas, era parte que ellos tuvieran un claro conocimiento de ¿qué? Del misterio de Dios, que es Cristo Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero ahora en el verso 4, el apóstol Pablo procede a explicar el porqué de esa lucha. Dice el verso 4, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. En otras palabras, el apóstol Pablo lo que le está diciendo es: no deben cambiar todo esto que les he demostrado en cuanto a la plenitud que tenemos en Cristo por razonamientos engañosos, por razonamientos filosóficos. Y por supuesto aquí Pablo alude claramente al peligro que estaba amenazando la iglesia en Colosas, y por lo cual él escribe esta carta. Había personas en Colosas que estaban queriendo engañar a los creyentes, y lo hacían por medio de palabras persuasivas. De manera que Pablo les incita a que se ejerciten en el discernimiento espiritual, y para eso él usa varias figuras. Una de ellas es la metáfora del militar, en donde él les habla del orden y de la firmeza que deben tener en la iglesia.
También utiliza la metáfora del peregrino, que nos demuestra una vez más, hermanos, que la vida cristiana es un andar y un caminar en Cristo. Es por eso que mi sermón lo he titulado Andando en Cristo, porque para tener un crecimiento constante es necesario una sola cosa: es andar o caminar con Cristo. Y vamos a dividir este sermón en 3 encabezados. El primero es: el andar en Cristo es el arma contra las artimañas del error, contra las artimañas del enemigo. En segundo lugar, el andar en Cristo es la base de la comunión espiritual de su pueblo, de su iglesia. En tercer lugar, el andar en Cristo es estar enraizados y sobreedificados en Él. Eso lo vamos a ver en los versículos 6 y 7. Así que vamos a desarrollar el primer punto, versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y para nosotros entender la naturaleza de estas palabras persuasivas, tenemos que notar 2 cosas. Y la primera de ellas es el término que Pablo usa. El término griego es titanologia, y viene de la raíz peito, que significa convencer o persuadir con astucia. Lo que quiere decir es que esta palabra que Pablo usa aquí era usada para describir a una persona que utilizaba argumentos muy sutiles y muy persuasivos para hacer o aparentar inocencia a alguien que era culpable, para defender a un cliente culpable. Más que todo se utilizaba en el medio de los abogados que defendían a personas que sabían que eran culpables, defendían la injusticia y la corrupción. Pero en un segundo lugar también debemos notar el contexto en el que Pablo habla. ¿Por qué? En el verso 3, verso 6, indica que Pablo está hablando en el contexto de la doctrina de la persona de Cristo. Noten el versículo 3, en quien están escondidos, está hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Verso 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. De manera que esto nos indica que las palabras persuasivas tienen algo que ver con Cristo, con su persona, con su obra. Y esto está confirmado porque el apóstol Pablo en el versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Según qué? Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Evidentemente habían personas en Colosas que estaban engañando a los creyentes, enseñando doctrinas falsas acerca de Cristo, acerca de la persona de Cristo, acerca de la obra de Cristo, y lo hacían por medio de estas palabras persuasivas. Y Pablo sentía toda la responsabilidad de alertar a estos hermanos y de proteger la iglesia. Es por eso que él exclama y dice: nadie os engaña. Pero si nos preguntamos cuál era el origen de estas palabras persuasivas, podemos notar 2 fuentes complementarias de esas palabras persuasivas. La primera de ellas, obviamente, procede de los hombres. Noten, Pablo hace referencia a estas personas en el capítulo 2, versículo 8. Él dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Los hombres, y al parecer estos hombres eran judaizantes, que tenían tremenda facilidad de palabras, tenían una oratoria muy poderosa y que conocían muy bien las escrituras. Para los que no están familiarizados con la palabra judaizante, un judaizante es una persona no judía que practica oculta o públicamente los ritos y las ceremonias del judaísmo. Eso es un judaizante. Por consiguiente, estas personas tenían una poderosa oratoria y eran muy sutiles para poder convencer, persuadir, envolver a las personas con su modo de hablar, y también por el uso de las escrituras, tergiversándolas claramente. Y uno de los graves peligros para la iglesia, no solamente en Colosas, sino también en nuestros días,
es cuando personas comienzan a hablar de cosas novedosas, de cosas fascinantes que seducen la mente y los corazones de los creyentes. Y por eso el apóstol Pablo habla de esto en Efesios capítulo 4, versículo 14. Leo para ustedes. El apóstol Pablo dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Por qué? Nuevamente, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y más adelante, en el capítulo 5, versículo 6, él nuevamente va a insistir y va a exhortar y va a advertir a estos hermanos en Éfeso: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces noten, estas palabras venían de una fuente que era primeramente la de los hombres, pero una segunda fuente del origen de estas palabras persuasivas a las que Pablo se refiere aquí. Detrás de esos argumentos sutiles de los falsos maestros, hermanos, está la mente de Satanás. Está Satanás. Recordemos que Satanás es el gran engañador. Dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que la gran serpiente, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Noten, Satanás engaña al mundo entero. Y eso nosotros lo vemos desde el principio de la Biblia. En Génesis capítulo 3, versículo 13, nosotros vemos cómo él engañó a Eva. Dice en Génesis 3:13, Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué respondió ella? La serpiente me engañó y yo comí. Y para los que creen que el relato del Génesis es algo mítico y no histórico, el apóstol Pablo va a ratificar lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 13, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. El apóstol Pablo cita Génesis, literalmente cita Génesis capítulo 3. Él dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Mis hermanos, una de las estrategias más constantes de Satanás es de tratar de engañar al pueblo de Dios por medio de argumentos persuasivos, por medio de filosofías que parecen ser muy fascinantes. El mismo Jesús nos advierte de estos falsos maestros en Mateo capítulo 4, versículo 24, Mateo capítulo 24, versículo 4. Él nos advierte y nos dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y eso es lo que la mayoría del cristianismo de nuestros días le encanta, que se predique o que se hable de cualquier otra cosa menos de Cristo en la iglesia. Le gusta que les hablen de cosas fascinantes, de cosas intelectuales, pero menos de Cristo. Y el propósito tanto de estos hombres que pronunciaban estas palabras como de Satanás, quien las originaba, era engañar a los creyentes, era engañarlos. De manera, el peligro no estaba en lo que ya estos hermanos creían, sino en lo que otros les querían enseñar. Ese es el peligro. Y para dar énfasis a su advertencia, el apóstol Pablo usa varias figuras vividas para ilustrar cómo ellos podían discernir estas artimañas, y también para que tuvieran plena seguridad de que a pesar de no estar él físicamente con ellos, estaba presente en espíritu. Y gracias a qué, hermanos, gracias a esa unión mística, que es un gran misterio, es una unión mística que tenemos todos los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Con quién? Con la cabeza. Con la cabeza, que es Jesús. Y eso nos lleva a considerar nuestro segundo encabezado. Versículo 5. El andar en Cristo es la base de la comunión espiritual de la iglesia. Noten el verso 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, dice Pablo, no obstante,
en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Con estas palabras, Pablo expresa algo más concreto que simplemente decirles, estoy pensando en ustedes. O algo más concreto que decirles, yo lo llevo en el corazón. No, Pablo está describiendo esa comunión, esa unión mística que existe entre él y los creyentes en Colosas. Pablo hace referencia incluso a esta unión en 1 Corintios capítulo 5, versículo 3. Yo creo que vayan conmigo allá. 1 Corintios capítulo 5, versículo 3 y 4. 1 Corintios capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice Pablo, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, hablando en el contexto de la disciplina, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Esta presencia espiritual es tan real, hermanos, que le permite al apóstol Pablo aplicar disciplina a la distancia. Es real. Esta unión entre creyentes está basado tanto en la unión que tenemos los creyentes con Cristo, así como también la unión que tenemos los creyentes los unos con los otros. Gracias a qué, hermanos? Gracias al Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Yo sé que es algo difícil de creer, pero es una realidad que nosotros encontramos en la Escritura. Es un misterio, pero existe una unión mística de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Así como existe esa unión de cada miembro con la cabeza que es Cristo. Esta unión se mantiene por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros por medio también, ¿saben de qué? Por medio también de la oración. Porque el apóstol Pablo, cada vez que oraba por ellos, se acercaba a ellos espiritualmente y esto le traía tremendo gozo al apóstol Pablo. Le traía gozo. La comunión espiritual que Pablo tenía con los creyentes en Colosas produjo en él, dice la Escritura, un gozo. Noten el versículo 5. Gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Gozándome. Y nuevamente, hermanos, debemos recordar el contexto en el que el apóstol Pablo escribe la carta. No podemos olvidar nunca el contexto, porque Pablo siempre habla de gozo. ¿Y dónde estaba Pablo? Estaba preso. Estaba escribiendo desde una cárcel donde estaba sufriendo por causa de Cristo. Sin embargo, él estaba muy lejos de andar quejándose o andar hundiéndose en sí mismo en una autoconmiseración. No, sino que él se gozaba. Él estaba lleno de gozo. ¿Por qué estaba lleno de gozo Pablo? ¿Cuál era esa razón por la cual su corazón estaba lleno de gozo a pesar de su situación? Él se goza tremendamente porque hay dos cosas vitales que él había entendido después de la visita de Epafras a la cárcel y que él les comunicó. Y una de ellas es del orden de la iglesia y la otra era la firmeza de la fe que tenían estos hermanos. Estando en la cárcel, el apóstol Pablo tuvo bastante tiempo de notar el orden y la disciplina del soldado romano. El apóstol Pablo veía a los soldados romanos que ellos no funcionaban como individuos, cada quien en lo suyo, no, sino que ellos eran una parte, un tremendo ejército en el cual cada uno conocía bien su función y conocía bien su ubicación dentro de la tropa, dentro de la fila. Por eso es que él usa esta figura para ilustrar la iglesia. Y él dice, como el ejército de Dios, ¿verdad? Cada miembro de la iglesia debe estar compuesto por soldados que están todos guardando fila. Y por eso, mis hermanos,
Cada soldado cristiano debe saber cuál es el lugar en ese ejército y debe saber también guardar ese lugar. La iglesia, como un ejército disciplinado, guardando las proporciones, ¿verdad?, debe tener un buen orden que viene de la obediencia al capitán, al general de nuestra fe, que es Cristo. Pero además del orden, de ese orden que daba buen testimonio a los de afuera, Pablo también se goza de la firmeza de la iglesia. Así que Pablo continúa con la misma metáfora militar. Y esa palabra denota un frente de ¿qué? De firmeza, de una solidez en la batalla. Porque la palabra en el original literalmente significa un bloque sólido de soldados que eran impenetrables al enemigo. Eso es lo que da a entender la palabra en el original. Un bloque sólido de soldados que era impenetrable para el enemigo. Y eso es lo que Pablo quiere transmitirle a los hermanos en Colosas. Debe ser tan firme que no permitan que las artimañas del enemigo, que las artimañas del error penetren en la iglesia. Pero sin embargo también debemos aclarar que la firmeza no es tan solo algo objetivo, es decir, algo de una firmeza entre ellos, sino más bien Pablo habla de una firmeza de su fe en Cristo, de su fe en Cristo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo le estaba apuntando era que estos hermanos tuvieran un orden externo, pero también una firmeza interna, una firmeza en Cristo, porque nuestra fe en Cristo es la que nos da la firmeza en la vida cristiana. El cristiano necesita crecer en disciplina y en obediencia, así como un soldado en el campo de batalla. A muchos se nos olvida, hermanos, que la vida cristiana es una guerra. Y vivimos todo el tiempo como si no lo fuera. Y bajamos la guardia. Pero Pablo le recuerda que no es así. Que no es así. Que se necesita disciplina y obediencia, así como un soldado en el campo de batalla. Y este era el peligro que representaban los falsos maestros. Ellos con sus palabras seductoras podían quebrantar la paz, la base de la fe de estos hermanos en esta iglesia. Pero eso, gracias a Dios, no había ocurrido cuando Pablo escribe. Y es por eso que Pablo se goza. Él se goza de ver ese buen orden y se goza de ver la firmeza de estos hermanos. Sin embargo, él no deja de estar preocupado. Por eso él les hace una exhortación que abarca, hermanos, toda la vida cristiana, toda la creencia y toda la práctica de un seguidor de Cristo. ¿Cuál es esa exhortación? Eso nos conecta con nuestro último encabezado. El andar en Cristo es estar enraizado y sobreedificado en Él. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice Pablo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Y lo que el apóstol Pablo les dice en resumen es: hermanos, hagan que la manera en que vivan la vida cristiana concuerde con lo que aprendieron y recibieron cuando conocieron al Señor Jesús. De la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Anden en Él. Mi fe debe ser evidenciada a través de mi andar en Cristo. Mi fe debe corroborar, o mis actos deben corroborar mi fe. Quiero citar aquí a William Hendriksen, un comentarista bíblico. Él dice en esta parte que me pareció muy interesante y les quiero citar. Él dice: en la estructura gramatical griega de esta oración, con los verbos recibir y andar que usa el apóstol Pablo, uno del principio y el otro al final de la oración, y las referencias a Cristo colocadas en medio de la oración, ¿qué muestra? Muestra que todo el énfasis recae en la necesidad de adherirse fuertemente a Cristo Jesús el Señor,
como aquel que es todo suficiente, como al Señor cuyos mandamientos deben ser obedecidos y en cuya palabra se debe confiar. En otras palabras, Pablo les está diciendo a los colosenses: no se desvíen, no hagan que su vida o su caminar continúe en armonía con el hecho de que han aceptado a Cristo Jesús como una tradición, no, sino como su Señor, como su Dios. Cristo no es una tradición, Cristo es una persona, Cristo es su Señor. Ahora bien, quizás muchos se preguntarán, pero ¿qué significa cuando Pablo dice que habéis recibido al Señor? ¿Acaso Pablo se está refiriendo a lo que comúnmente encontramos en la iglesia de nuestros días, donde se invita a las personas a pasar al frente y a aceptar a Cristo en el corazón? Por supuesto que no. La recepción de Cristo a la que Pablo se está refiriendo aquí tiene dos facetas o dos elementos. Y la primera es una recepción objetiva o externa, y la segunda es una recepción subjetiva o interna. Es decir, que la primera, esa recepción objetiva o externa, ocurre cuando una persona escucha el mensaje del Evangelio, escucha el mensaje de Cristo y lo acepta y lo recibe en su mente. Este es el primer paso de la salvación. Pero ojo, eso no necesariamente implica la regeneración. El mensaje y el llamado es general. La predicación es a todos y el llamado es general. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 dice Pablo: porque yo también recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo claramente está hablando de una enseñanza que recibió de Cristo. Dice en 1 Corintios 15:1, dice: además os aclaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, noten, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y él nuevamente ratifica: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo no solo lo recibió en su mente, sino que también lo albergó en el corazón. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. De manera que en cada caso lo que está en la mente de Pablo es una recepción objetiva de una enseñanza acerca de Cristo. De hecho, el verbo utilizado aquí se usa en un sentido más técnico, como para comunicar la idea que de la enseñanza que se ha recibido de la tradición ortodoxa, la cual necesita ser perseverada y transmitida a otros. Esa es la idea. Pero la segunda recepción es la subjetiva o la interior. Y esa ocurre cuando una persona cree en Cristo, no solo con la mente, sino también con el corazón. Este es el segundo paso, y es aquí donde, hermanos, donde vemos la regeneración. Es aquí donde el Señor hace el milagro de la regeneración. Para ese recibir en el corazón, o esa recepción objetiva del Evangelio de Cristo, se da solo únicamente por el poder del Espíritu Santo, hermanos, y que es aplicada únicamente a sus escogidos. El llamado general. Pero ¿quiénes responderán a ese llamado? Solo los escogidos, solo los que el Señor realmente ha llamado. Por ejemplo, nosotros lo vemos en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Él escribe en el capítulo 1, versículo 5: pues nuestro evangelio, dice Pablo, no llegó a vosotros en palabras solamente. Noten, recepción ¿qué? Objetiva, externa. No solamente fueron palabras que escuché, sino que dice Pablo, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Eso qué es? Certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros, dice el verso 6, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra
Y noten que no la recibieron solo en la mente. Nuevamente el énfasis es recibir la palabra, porque es la palabra la que convierte el corazón, la que transforma, la que da vida por el poder del Espíritu Santo. Dice Pablo, continúa diciendo, en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Esa es la gran diferencia. Conversión, nuevo nacimiento. ¿De qué se convirtieron? De los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces noten cómo la recepción del Evangelio no produjo un cambio, no solo produjo un cambio radical en la vida de los tesalonicenses, sino que también produjo una transmisión de ese mensaje a otros y por ende también de Cristo mismo. Por esta razón y por esta recepción subjetiva, hermanos, esto incluye más que simplemente la doctrina de Cristo. Yo cuando recibo ese mensaje, no solamente estoy recibiendo algo acerca de Cristo, estoy recibiendo a Cristo mismo. No es solo la doctrina de Cristo la que recibe el creyente. No solo es albergar en la mente y en el corazón, se recibe a Cristo mismo. A Cristo mismo, a su persona, toda su gloria y todo su poder. Recuerden cuando estudiamos el primer capítulo, el versículo 27, les voy a leer nuevamente. Pablo dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál era el misterio? Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, es decir, nosotros no solo recibimos una doctrina, nosotros recibimos una persona. Y en el texto original, Pablo lo que dice es, habéis recibido a Cristo Jesús el Señor. No solamente está hablando del mensaje o de la enseñanza que recibieron, sino que recibieron al Señor Jesús. Eso es lo que dice Pablo. El nombre completo de Cristo añade solemnidad a las palabras de Pablo. Al haber recibido a Cristo, recibieron al hombre Jesús, recibieron al Cristo prometido y recibieron al Señor de la gloria. Y eso es importante y glorioso. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el hombre Jesús es nuestro hermano. Es nuestro hermano. El prometido Mesías es nuestro Salvador. Y el Señor es Señor del universo, Señor de los ángeles, Señor de la eternidad, Señor de señores. Por lo tanto, recibiendo a Cristo, nosotros recibimos lo que necesitamos para la salvación y para la vida eterna. Toda nuestra suficiencia está en Cristo. Está en Él. Por eso Pablo dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es a eso lo que se refiere Pablo. Mis hermanos, el creyente es llamado no solo a andar con Cristo, sino a andar en Cristo. Parece igual, pero no es lo mismo. Andar con Cristo tiene la idea de tener una comunión con Él, de vivir en comunión con Cristo, experimentar su presencia al lado nuestro, sentir su apoyo en momentos difíciles. Pero vivir en Cristo es algo más profundo. ¿Por qué? Porque significa vivir una vida en la cual permanecemos en Él. Permanecemos en Él. Es por esto que tu andar en Cristo debe ser de la misma manera que lo recibiste a Él. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo Hijo de Dios. Es vivir en Cristo. Los creyentes en Colosas comenzaron su vida cristiana sometiéndose al señorío de Jesucristo. Y ahora deben vivir a la luz de ese señorío. Deben vivir según las enseñanzas que habían recibido. Y los falsos maestros procuraban
que estos hermanos se les olvidara eso. La vida externa, hermanos, es un simple reflejo de la vida interna. Hablaba con Leonardo en el entretiempo, le decía, cuando el Señor Jesucristo decía que de la abundancia del corazón habla la boca, no solamente son las palabras, también son los actos. Los actos. De manera que nuestro exterior refleja lo que hay en nuestro interior. Por lo tanto, la recepción interna y subjetiva de la persona de Cristo debe manifestarse en una vida transformada y una vida caracterizada por la manifestación de su imagen y semejanza. Porque todos los días estamos siendo transformados más y más a la imagen de Jesús. Sería imposible decir que alguien recibe a Cristo y no ser transformado por su presencia. Sería imposible decir que alguien ha recibido a Cristo y sigue viviendo igual que antes. Él es luz, su llegada a nuestras vidas nos transforma en hijos de tinieblas a hijos de luz. Y también lo estudiamos por allá en el capítulo 1, versículo 13. Porque nosotros como hijos de luz debemos andar en luz. Y eso es lo que precisamente Pablo está diciendo aquí. Ahora bien, algunos se preguntarán entonces, Leis, ¿cómo es ese vivir? Pablo responde en el versículo 7. Pablo dice, arraigados y sobreedificados en él. Noten cómo Pablo alude todo a la gracia. Sí, te debes esforzar, pero no depende de ti. Tú debes buscarlo a él, a Cristo, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y noten que Pablo destaca, cuatro cosas o cuatro elementos que vamos a observar o a desligar lo que significa vivir la vida cristiana. Y el primero que Pablo dice, arraigados en Cristo. Arraigados en Cristo. Y en el original significa que tomes raíces. Es una palabra que se usaba metafóricamente para un edificio y conllevaba la idea de estar fundamentado y firme. Esa es la misma palabra que el apóstol Pablo utiliza en Efesios capítulo 3, versículo 17, cuando él dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sepáis plenamente, o seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la altura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es la misma palabra que utiliza acá. El nuevo nacimiento, hermano, produce eso. Produce esta condición. Fue Dios el que nos enraizó en Cristo. Nuestras raíces son de tremenda importancia, como la afirma la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13. Porque fue Dios quien nos enraizó en él. Por eso es necesario estar seguro de la condición de nuestras raíces. Nuestras raíces están en la persona de Cristo. Están firmes, enraizadas en él, en una relación personal e íntima con él, si en verdad somos creyentes. Es una relación con Cristo. Si tú eres creyente, tú estás en esas raíces. Tú eres como el árbol que describe el Salmo 1, que está plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Porque están enraizados, arraigados en Cristo. Pero el segundo elemento que Pablo da para vivir la vida cristiana, él dice, sobreedificados en Cristo. Sobreedificados. Y ese término en el original significa construir o edificar sobre algo. Sobre algo, por encima de algo, esa es la idea. ¿Y da la idea de qué? De un edificio que se construye hacia arriba. Esa es la idea. Porque ya hay un fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Cristo. Cristo.
El apóstol Pedro, en su primera carta, él habla de la iglesia creciendo como un templo, como un edificio, pero lo habla de una manera general. Él dice en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptados a Dios por medio de Jesucristo. Pero Pablo parece tener en mente el crecimiento de cada creyente, pero de una manera individual, como un templo individual del Espíritu Santo. Ese es el énfasis que Pablo le da, y esa palabra está en tiempo presente. ¿Y qué implica? Implica un desarrollo continuo. No es que fuiste sobreedificados y dejaste de serlo, sino que eres sobreedificados y estás siendo sobreedificado todo el tiempo. Porque nuestro objetivo en la vida cristiana es ser como Cristo. Y quien está trabajando para ello es Dios el Padre. Él está haciéndonos cada día más como Cristo. Cada día más como Cristo. La obra de Dios en el creyente es estarlo continuamente edificando en Cristo, haciéndolo más como Él. Así que esta segunda metáfora del creyente es la metáfora de ese edificio construido sobre fundamentos sólidos, porque ese fundamento, hermanos, es Cristo. Cristo. El creyente debe crecer es en Cristo, en Él. Pero Pablo añade un tercer elemento. Él dice, confirmados en la fe. Confirmados en la fe, es decir, establecidos, fortalecidos en la fe. Lo cual hace hincapié a lo que Dios hace realmente en la vida del creyente. Porque nosotros lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 41, versículo 12. El salmista dice, en cuanto a mí, en mi integridad he estado. No, me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. El salmista no se jacta de sus logros, sino que le da toda la gloria a Dios. Él le dice, me has sustentado y me has hecho estar delante de ti. Porque yo estoy perseverando en la fe, porque es gracias a la obra de Cristo. Pero ¿a qué fe se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿A qué fe? ¿A la fe objetiva o a la fe subjetiva? ¿Cómo así? ¿A la fe como un conjunto de doctrina o a la fe como el acto interno de creer? Y debemos estar confirmados en la fe. Noten algo. Es decir, que la enseñanza de la sana doctrina, la cual es fundamental para el creyente, es lo que nos va a proteger contra la seducción de las falsas enseñanzas. Es decir, que el apóstol Pablo está hablando de una fe objetiva, de un conjunto de doctrina. Por eso dice, ¿cómo habéis sido enseñados? Ustedes, hermanos, han sido enseñados y han recibido la verdad de la palabra de Dios. Eso es a lo que Pablo se refiere. Lo que todo creyente necesita, hermanos, no son enseñanzas novedosas, sino un profundo estudio y entendimiento de las doctrinas ortodoxas de la fe cristiana. Esas doctrinas ortodoxas, y esa es la gran diferencia que hay entre la filosofía y el cristianismo. Es una gran diferencia, porque el cristianismo nunca deja de un lado su doctrina, su fundamento, como algo superfluo, como algo que sobra, sino todo lo contrario. Son los rudimentos de la fe, son los rudimentos en donde se edifica encima de ellos. Muy diferente a los conceptos filosóficos. Yo quiero, por favor, leamos primero los Corintios capítulo 3, versículo 10. Alguien, por favor, me ayuda con la lectura. Ya casi terminamos. 10:13. Primero los Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15.
mérito arquitecto puso el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos, el Evangelio no necesita ser suplementado y mucho menos tener añadiduras. Ninguna revelación privada ni experiencia inusual puede añadirle algo al Evangelio, puede añadirle algo a la palabra. Nuestro estudio y nuestro crecimiento deben estar a un nivel profundo. ¿Cómo? Arraigados en el Evangelio. Arraigados en el Evangelio, en aquella antigua vida, en aquella antigua verdad, que es siempre nueva, porque es un tesoro inagotable de toda sabiduría y conocimiento. Nosotros lo vimos en el último sermón. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es allí, en esa verdad inagotable, en ese tesoro inagotable, donde el creyente, hermanos, el creyente tiene toda la libertad de nutrirse en esa riqueza que hay en Cristo. Pero Pablo nos da un último elemento. Pablo dice que para vivir la vida cristiana también es necesario abundar en acciones de gracia. Y esto siempre debe ser la nota característica de cada uno de nosotros. Porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Y si lo hemos recibido, hermanos, ¿por qué no damos gracias? No debemos jactarnos de absolutamente nada, porque nada hemos logrado por nuestros méritos. Todo lo hemos recibido. Todos nosotros creyentes debemos preocuparnos por contar con palabras y demostrar en nuestra vida todo nuestro agradecimiento a Dios por sus bondades. No me cansaré de repetirlo. Si hay un papel que le queda patético al creyente, es el de orgulloso. No tiene nada de qué sentirse orgulloso, solo de Cristo. Nadie puede gloriarse, nadie en el cuerpo de Cristo puede gloriarse de otra cosa que no sea la cabeza, porque no sea su Señor. Por eso Pablo dice, abundando en acciones de gracia. ¿O no tenemos suficientes razones para dar gracias a Dios? Por supuesto que sí. Dice el salmista, en el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y el apóstol Pablo también exhorta a Timoteo y le dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres. Acciones de gracia. ¿Y por qué lo debemos hacer, hermanos? Porque Dios lo manda. Y también porque el abundar en acciones de gracia, nosotros glorificamos a Dios. Lo glorificamos a Él. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4. Él dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la acción de gracia, por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y esto, a la verdad, es lo que haremos, hermanos, por toda la eternidad. Cuando nosotros estemos glorificados con Cristo, toda la eternidad daremos gracias al Cordero por lo que ha hecho por nosotros. Toda la eternidad. Y eso lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 10. Voy a leerlo para ustedes. Dice Juan, y clamaban a gran voz diciendo,
La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Eso haremos, hermanos. Dar gracias. Dar gracias porque no lo merecemos. Porque a pesar de nuestro pecado, de nuestra imperfección, el Señor lo ha dado todo por nosotros. Y por eso debemos dar gracias. Y en otro lado de Apocalipsis dice que tiraremos las coronas. ¿Por qué? Porque nada, esas coronas no las ganamos nosotros. Esas coronas las ganó Cristo. Cristo. Ya para concluir, yo quiero hacerte una pregunta, mi hermano. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu relación con Él? Yo no te estoy preguntando, ojo, en cuántas actividades eclesiásticas estás relacionado o estás inmerso. Yo te estoy preguntando, ¿cómo está tu relación con Cristo? Si sabes o si conoces la implicación del Evangelio. Si tienes realmente claro que es tener una relación personal con tu Señor. Si entiendes que la manera como recibiste a tu Señor, debes vivir en Él, sometiéndose a ese señorío. ¿Qué tan consciente estás que cada minuto, que cada segundo de tu vida, hermanos, Cristo está al lado tuyo? Tu andar, tu vivir, debe darle honra y gloria a Él. De la manera como recibiste al Señor Jesús, andad en Él. Andad en Él. Hermanos, en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, gracias por Cristo, porque en Él, Señor, nosotros somos más que vencedores. Permítenos, oh Señor, cada día andar en Él, caminar con Él. Ayúdanos, Señor, a estar enraizados, sobreedificados cada día en Él. Oh Señor, perdona las veces que no damos gracias por lo que tenemos, que no damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos siempre, Señor, que en nuestros corazones abunde la acción de gracia y que nuestro andar refleje, Señor, la verdad de nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén.